Buen día. Mi propuesta de proyecto se titula como Caracterización de los efectos hipoglucemiantes de extractos de calancho de pinata de Vitalito Vila, realizado por Carla Tatiana Castillo Gil. Vamos a ver la introducción, justificación, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, marco referencial, marco metodológico, cronograma de actividades y presupuesto. De forma introductoria vamos a empezar a hablar sobre la diabetes. La diabetes mellitus constituye uno de los problemas de salud pública más significativos a nivel mundial, lo que significa que la diabetes no solo es una enfermedad individual, sino un problema colectivo que afecta a sistemas de salud completos. La hiperglicemia crónica son niveles altos de azúcar en la sangre permanentes, es el sello distintivo. El problema radica en dos fallos posibles, que son los defectos en la secreción, donde el páncreas no produce suficiente insulina, o en la acción de la insulina, donde las células no responden adecuadamente a ella, o sea, son resistentes a la insulina. Y esto es un impacto tanto a nivel global como local, debido a que su creciente prevalencia especialmente en la diabetes tipo 2. Y no hay muchos casos, sino que digamos, la cantidad va aumentando. Esta carga se traduce en costos económicos para los sistemas de salud y en sufrimiento humano debido a las complicaciones. Trae complicaciones como microvasculares, que son daños en los vasos pequeños, y eso provoca problemas en los ojos, los riñones y nervios. Tiene otra complicación que son los macrovasculares, que son los daños en los vasos grandes, lo que provoca infartos o derrames cerebrales. Y en Colombia el problema es peor por la desigualdad en el acceso a la salud y en los tratamientos continuos, lo que lleva a un control glucémico deficiente en gran parte de la población. Dada la magnitud de los problemas y las limitaciones, pues se busca unas alternativas donde la medicina tradicional y las plantas medicinales son una fuente prometedora porque suelen ser más accesibles y económicas. En este caso, el calancho de pinata, también conocida como siempre viva o hoja del aire, que ya se usa tradicionalmente para problemas metabólicos como la diabetes, no es solo una creencia popular, sino que también tiene compuestos químicos identificables responsables de sus efectos. Dentro de los principales compuestos bioactivos están los flavonoides, que son la quercetina, y el camferol, que son antioxidantes y antiinflamatorios. Y están los fenoles totales y vitamina C, que son potentes antioxidantes, y a estos compuestos se les atribuye las propiedades hipoglucemiantes, que son los reductores del azúcar en sangre. Bueno, esta investigación se divide en dos grandes fases. La fase uno es la caracterización química, la caracterización físico-química y entender que las propiedades básicas del extracto son rendimiento, pH y solubilidad. Esto es crucial para saber cómo manejarlo y conservarlo. Está la cuantificación de compuestos bioactivos, que es usar técnicas analíticas precisas como el HPLC, que es cromatografía líquida de alta eficacia, para separar e identificar compuestos específicos, y la espectrofotometría para medir la concentración de grupos de compuestos como los fenoles totales. En la fase 2 tenemos la evaluación de la actividad biológica in vitro, que se prueban los mecanismos de acción hipoglucemiantes más comunes. Está la inhibición de la enzima digestiva alfa-amilasa y la alfa-glucosidasa. Si estas enzimas se bloquean, los carbohidratos de la dieta se descomponen y absorben más lentamente, evitando picos de azúcar en sangre. Bueno, esta estimulación de la captación de glucosa en células, que es la miocitos o los adipocitos, se simulan si los extractos pueden animar a las células musculares o a las grasas al absorber más glucosa en la sangre, imitando el efecto de la insulina. El objetivo central pues es unir el conocimiento tradicional con la validación científica experimental, y pues espera obtener que si los resultados son positivos se podría sustentar el desarrollo de fitoterapias estandarizadas, o sea, medicamentos a base de plantas con calidad controlada, y ofrecer una alternativa costo efectivo para el manejo de la diabetes tipo 2, especialmente valiosa en regiones con acceso limitado a medicamentos convencionales. Porque esta investigación es importante? Porque, pues, uno, los problemas de salud pública real, como la diabetes tipo 2, es muy común en Colombia y representa un costo muy alto para el sistema de salud. Y las zonas rurales son las más afectadas porque tienen menos acceso a tratamientos continuos y medicamentos. En la segunda, son oportunidades en nuestros recursos naturales, como el calancho de pinata. Es una planta que ya es tradicionalmente usada en Colombia para la diabetes, y en lugar de ignorar este conocimiento tradicional, la investigación busca validar científicamente. Bueno, en cuanto a qué vacío viene a llenar este proyecto,
La falta de evidencia científica local, aunque hay estudios internacionales sobre esta planta, pues no existen como esas investigaciones sobre los especímenes colombianos y no sabemos si las plantas de Pitalito huila tienen la misma composición química o los mismos efectos. Bueno, tiene una metodología rigurosa donde el proyecto aplicará métodos científicos para caracterizar físicamente los extractos, identificar y medir sus compuestos activos y evaluar su efectividad en pruebas de laboratorio. En cuanto a los impactos esperados, pues para la ciencia genera datos reproducibles y confiables. Y eso haría que se sentaran unas bases técnicas para futuros desarrollos de medicamentos herbales, para la sociedad ofrecer una alternativa terapéutica más económica y así reducir desigualdades en el acceso a tratamientos para diabetes. Asimismo, valorizar la biodiversidad colombiana con fines médicos para el conocimiento integral, saberes tradicionales como la ciencia moderna y fortalecer la investigación en farmacognosia, que es el estudio de medicamentos de origen natural. Bueno, esta investigación es importante porque busca convertir una planta de uso tradicional en una opción terapéutica válida científicamente que podría ayudar a comunidades con poco acceso de medicamentos convencionales para la diabetes. Para el planteamiento del problema tenemos la formulación de una pregunta que es: ¿cuál es el potencial terapéutico del calancho de pinata cultivada en Colombia para el manejo de diabetes mellitus tipo 2, considerando la identificación y cuantificación de sus compuestos bioactivos y su correlación con efectos hipoglucemiantes? Bueno, eh, en la situación en Colombia es que hay una desigualdad y falta de acceso en disparidades profundas, es decir, que en las zonas urbanas como en Bogotá hay un 7,4% de prevalencia, mientras que en las zonas rurales como el Coachín hay solo un 1,4%, pues esto refleja las desigualdades estructurales en el sistema de salud y demuestra que hay barreras críticas en el sistema de salud, cuando solo un 42% de pacientes rurales recibe atención médica continua. Menos de la mitad de los diagnosticados logran controlar el azúcar en la sangre y las complicaciones cardiovasculares consumen un 86% del gasto del sistema. Bueno, el calancho de pinata tiene una evidencia científica internacional que ha identificado compuestos bioactivos como flavonoides, que son la carcetina y el canferol, vitamina C, fenoles totales, donde estos compuestos tienen efectos hipoglucemiantes, demostrados que mediante la inhibición de las enzimas digestivas y la protección de las células pancreáticas se puede controlar y tener estos efectos hipoglucemiantes. Pero existe una brecha peligrosa que es: no hay estudios que validen científicamente este uso en Colombia. Y pues este vacío de esta investigación busca llenar el problema concreto con que no existen estudios que sistemáticamente cuantifican los principios activos en especímenes colombianos. Las consecuencias de este vacío se limitan a la integración de la planta en cuanto a los protocolos de salud pública y las comunidades siguen dependiendo de alternativas costosas o inalcanzables. Entonces, pues existe una crisis de diabetes que afecta especialmente a las zonas rurales de Colombia, donde el acceso a tratamientos es muy limitado. Entonces tenemos esta planta tradicional, que es el calancho de pinata, con evidencia internacional de efectividad, pero no tenemos estudios científicos en Colombia que confirmen si estas muestras de las plantas sirven y funcionan. Esta investigación pues busca llenar este vacío para poder ofrecer una alternativa real y pues a dárselo a quienes más lo necesitan. Como objetivos tenemos objetivo general y tres específicos. El general es donde vamos a evaluar las propiedades medicinales de extractos de calancho de pinata con énfasis en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Uno de los específicos es caracterizar físico-químicamente los extractos de calancho de pinata, determinando su rendimiento, pH, perfil y solubilidad de estabilidad preliminar. El 2 es cuantificar los principales compuestos bioactivos como los flavonoides y fenoles totales presentes en los extractos mediante técnicas cromatográficas espectrofotométricas. Y el tercero es evaluar efectos hipoglucemiantes in vitro de los extractos mediante ensayos que midan la inhibición de las enzimas alfa-amilasa y alfa-glucosidasa y la estimulación de captación de glucosa en células musculares o adipocitos. Para la hipótesis la vamos a dividir en cuatro fragmentos. La primera es la afirmación central, que los extractos de calancho de pinata de Pitalito Huila tienen compuestos activos que sí pueden reducir el azúcar en sangre,
Bueno, ¿cómo se supone que funciona? Existen dos mecanismos. Mecanismos uno, que es la acción antioxidante, donde los compuestos como flavonoides, fenoles y vitaminas C protegen las células beta del páncreas del daño oxidativo y tendríamos un resultado donde el páncreas puede seguir produciendo insulina adecuadamente. En cuanto al mecanismo 2, tenemos la inhibición digestiva de los extractos que bloquean las enzimas alfa-amilasa y alfa-glucosidasa que digieren carbohidratos. Dentro de los resultados tendríamos que se absorbe menos glucosa desde el intestino a la sangre. Uno de los impactos potenciales es que si la hipótesis se podría confirmar, ofrecería una alternativa natural y económica para comunidades rurales. Validar científicamente un saber tradicional colombiano pues haría que se reduzca la dependencia de medicamentos costosos. La relación clave que se espera comprobar es que a mayor concentración de compuestos fenólicos, mayor va a ser el efecto hipoglucemiante y se espera encontrar que la confirmación científica de la planta local sí funcione y tenga una base técnica para desarrollar terapias naturales accesibles. El marco referencial establece que el calancho de pinata, o sea, siempre viva, es una planta suculenta de la familia Crassulaceae, utilizada tradicionalmente por sus propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y de interés para este estudio. Su potencial hipoglucemiante es un potencial que se atribuye teóricamente a los metabolitos secundarios como flavonoides, que son la quercetina y el canferol, y fenoles que actuarían mediante mecanismos de inhibición de enzimas digestivas como la alfa-amilasa y el alfa-glucosidasa, estímulo de la captación de glucosa en las células y la protección antioxidante de las células beta pancreáticas. Contextualmente, la investigación se centra en especímenes de Pitalito huila, una región con uso tradicional de la planta, pero sin estudios científicos previos que caracterizan sus extractos, lo que evidencia una brecha de conocimiento, ya que la mayoría de los investigadores se han realizado, de las investigaciones existentes se han realizado en especímenes de otras regiones del mundo cuyas condiciones ambientales pueden alterar significativamente el perfil de compuestos de bioactivos. El estudio se desarrollará bajo un enfoque experimental y cuantitativo con un alcance explicativo y comparativo que busca evaluar de manera medible y objetiva la relación entre la composición química de los extractos del calancho de pinata y su actividad hipoglucemiante. El trabajo experimental se llevará a cabo en los laboratorios de química industrial de la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá, y el procedimiento general se divide en tres etapas principales. Está la recolección y la preparación del material vegetal en Pitalito Huila, secándolo y triturándolo para su conservación, y la obtención de extractos mediante maceración etanólica al 70%, seguido de la filtración y la concentración. Y como tercero está la caracterización físico-química, que es el rendimiento, el pH de solubilidad y la cuantificación de compuestos bioactivos como los fenoles y flavonoides mediante métodos espectrofotométricos y de Foley-Calteu, y la evaluación de la actividad hipoglucemiante in vitro mediante ensayos de inhibición de alfa-amilasa y alfa-glucosidasa, así como la estimulación de la captación de la glucosa en células. Los datos serán analizados estadísticamente con pruebas de normalidad ANOVA y 2K y utilizando un software especializado garantizando la confiabilidad y la validez de los resultados. En cuanto al cronograma de actividades, el proyecto inicia con una fase de fundamentación teórico y diseño metodológico que es de la semana 1 al 4. Aquí se hace la revisión bibliográfica y la estructuración del protocolo experimental. A continuación, entre las semanas 4 y 7 se desarrollará la fase de trabajo de campo y obtención de muestras, que comprende la recolección y la preparación del material vegetal en Pitalito Huila, seguido de la extracción de los compuestos bioactivos mediante maceración etanólica. Posteriormente, entre las semanas 7 y 10 se lleva a cabo los análisis físico-químicos y la cuantificación de los metabolitos secundarios, lo que permite caracterizar la composición de los extractos. La fase central, entre la 11 y 14, se concentra en la evaluación de la actividad hipoglucemiante in vitro mediante ensayos enzimáticos. Finalmente, las últimas semanas del 13 al 16 están destinadas al procesamiento estadístico de los datos, la interpretación de los resultados y la elaboración del informe final, lo que garantiza una conclusión ordenada y fundamentada del estudio.
El total de este proyecto se estima entre 13.578.400. Está estructurada en 5 categorías principales. El rubro más significativo corresponde a las asesorías académicas, con un 47% de total, con un valor de 6.400.000, lo que refleja el alto valor asignado al conocimiento especializado y a la guía metodológica de la investigadora. Los reactivos cuestan un 22%, que asciende a 3.020.000, destinada a la adquisición de insumos críticos para la extracción y los ensayos bioquímicos como el reactivo Folin y las enzimas y antioxidantes. En el tercer lugar se asigna 2.304.000, que es el 17%, a material de vidrio y plástico para garantizar la precisión de las mediciones y la correcta ejecución de los protocolos de laboratorio. Los materiales generales y la papelería representada el 5%, que es un valor de 620.000 pesos, cubriendo insumos de consumo básico, y finalmente se incluye un 10% para gastos logísticos no previstos, que es de 1.234.000, lo que demarca un componente de previsión para imprevistos, asegurando la flexibilidad y la robustez financiera del plan del trabajo.